Introducción. Los eucaliptos son árboles perennes de la familia de las mirtáceas, que alcanzan más de 20 metros de altura, fuste recto con corteza caduca de la mitad del tronco, que se desprenden anualmente. Este árbol es proveniente de Australia y algunos sectores asiáticos. A América llegaron durante el siglo XIX. En el caso colombiano, fueron traídos de Estados Unidos, New York, en 1865 por el presidente Manuel Murillo Toro. En Colombia, su madera pareja y dura, de rápido crecimiento, sirvió para apuntalar las galerías de las minas de carbón, construir techumbres de casas, postes, cercas y producir leña y carbón vegetal. En sitios húmedos, como la sabana, se utilizó para desecar la tierra. El nivel freático de los suelos desciende ante el cultivo de eucaliptos, dado que por su rapidez de crecimiento absorbe grandes cantidades de agua. Actualmente es utilizado industrialmente para producir pulpa para la fabricación de papel. Las especies más frecuentes en Colombia son Eucalyptus camandulensis, Eucalyptus tereticornis, Eucalyptus citriodora, Eucalyptus grandis y Eucalyptus globulus. Según el INDERENA, para el 2001 la superficie reforestada en Eucalyptus grandis era de 15.265 hectáreas. En Boyacá, en el municipio de Paipa, hay eucaliptos centenarios. Uno de ellos es el del patio principal de la Casona del Salitre. En las laderas del límite del pantano de Vargas se sembró hace 50 años bosques de eucalipto. Hoy, en ese sector del municipio, el paisaje está caracterizado por la presencia de estos. Allí se sembró para aprovechar su madera. Fotosíntesis. Los eucaliptos tienen fotosíntesis C3. El ciclo de Calvin está presente en las cianobacterias, células fotosintéticas eucariotas. Las hojas de los eucaliptos cierran sus estomas en épocas secas y regulan la cantidad de agua. Según Albuch, Villon y Renzo A. Santiago, la fotosíntesis en el eucalipto consiste en los siguientes procesos. El dióxido de carbono es absorbido por los estomas de las hojas, junto con el agua, que es absorbida por las raíces. Llega a los cloroplastos, donde, con ayuda de la energía de la luz, se produce la glucosa. Durante esta reacción se produce oxígeno, que es emitido al aire o el agua. La transpiración. Este esquema muestra la transpiración de las plantas. En los eucaliptos, la transpiración varía en función de la humedad atmosférica, la disponibilidad de agua en el suelo y el potencial de agua en las hojas. El mecanismo estomatal está directamente controlado por la disponibilidad de agua subterránea mediante la turgencia resultante, potencial hídrico de las hojas. En condiciones de estrés por déficit de agua subterránea, el potencial hídrico de las hojas o turgencias disminuye, lo que provoca el cierre de los estomas y esto a su vez produce drásticamente la transpiración. Dinámica de crecimiento. Estos árboles crecen rápidamente y no se aconseja cortarlos antes de 7 años. La razón del crecimiento de los eucaliptos se debe a que estos árboles poseen yemas y brotes que están continuamente en producción sin tener periodos de latencia. Cuando un brote terminal es destruido, otros brotes secundarios lo reemplazan. También cuando una rama lateral se poda, otra yema localizada en la axila de las hojas inicia el proceso de crecimiento de la rama que suple a la caída. Las raíces de los eucaliptos están dispuestas para absorber la mayor cantidad de humedad del subsuelo. Poseen en la mayoría de los casos doble sistema radicular. Sus raíces principales son profundas, capaces de llegar a las capas freáticas hasta una profundidad aproximada de 30 metros. También poseen una red amplia de raíces superficiales que les permite recoger gran cantidad de agua de lluvia. Entre raíz y tallo se desarrolla una estructura engrosada llamada lignotubérculos. Allí se almacenan sustancias de reserva para rebrotar en caso de que la parte aérea del árbol haya sido talada o consumida por el fuego. Los lignotubérculos se desarrollan en las primeras etapas de crecimiento de la planta. El crecimiento de los eucaliptos varía de acuerdo a la edad del cultivo. En los primeros 2 años la plantación tiene un crecimiento moderado, luego se acelera, correspondiendo a una época de crecimiento fuerte.
de modo que la cantidad de madera se incrementa año tras año. Finalmente, hacia los 10 años el crecimiento decae. Los eucaliptos continúan creciendo, pero a una menor velocidad. Relaciones hídricas. Las cantidades de agua que consume el eucalipto son relativas a la especie y a las particularidades del sector donde se siembra. Las plantaciones de eucaliptos tienen un alto consumo de agua, pero a su vez una gran eficiencia en el uso. Por tal razón, no se puede generalizar la dimensión del impacto hidrológico en los eucaliptos. En cada caso debe hacerse un estudio específico en los ambientes, las características ecológicas en la región en que se siembran especies de eucaliptos, para así evaluar la factibilidad con relación a la hidrología local. Suelo y nutrición mineral. Si bien las especies de eucaliptos no fijan el nitrógeno de la atmósfera, su crecimiento físico y la descomposición de sus raíces tienen efecto beneficioso en el suelo. Además, se restituyen nutrientes al suelo mediante la caída de la hojarasca, la precipitación no interceptada en el escurrimiento por los troncos. Con los eucaliptos, por lo general, se registra un enriquecimiento del suelo gracias a la incorporación del material orgánico. En resumen, las especies de eucaliptos normalmente enriquecen el suelo, especialmente en los sitios degradados. Si bien en Australia el suelo no es muy ácido en nuestras zonas tropicales, los eucaliptos se adaptan muy bien en los suelos ácidos, pero no hacen que un suelo se vuelva ácido. Por el contrario, la tasa muy elevada de restitución de calcio al suelo mediante las hojas caídas tiende a elevar el pH del suelo al nivel neutro, más que reducirlo. Las hojas del eucalipto segregan una sustancia aromática, un aceite llamado eucaliptol. Al caer las hojas forman una capa impermeable que junto con el eucaliptol impide el crecimiento de otros tipos de vegetación. Es esta la razón por la cual en los bosques de eucaliptos es difícil encontrar otra especie vegetal. Los trastornos fisiológicos en los eucaliptos pueden deberse a un exceso de ciertos elementos minerales. En casos extremos, como en el de las forestaciones sobre residuos de minerales, el elemento en causa puede ser tan concentrado que resulte tóxico en los árboles. En otros casos, puede dificultar la absorción y asimilación de los otros elementos esenciales. En estas condiciones, los síntomas de carencia de hierro pueden aparecer. Aún así, el análisis químico muestra un contenido de hierro en el suelo y en la planta tan elevado como el que hay en una planta sana en otras estaciones. Puede ser eficaz en los viveros el aporte de sulfato de hierro o quelato de hierro, pero esto no es práctico en la escala de las plantaciones. La mejor solución es seleccionar las especies o procedencias adaptadas a las condiciones locales del suelo. En suelos muy ácidos puede presentarse concentraciones tóxicas de aluminio soluble. El aporte del cal reducirá la solubilidad del aluminio y por lo tanto el peligro de su absorción de concentraciones tóxicas por parte de las raíces del árbol. En zonas áridas, el exceso de evaporación en relación con la precipitación lleva a menudo a la acumulación de sales de sodio, potasio y magnesio sobre las capas superficiales del suelo en cantidades suficientes como para ser tóxicas para muchas especies de eucaliptos. La selección de especies tolerantes de la sal, como la Eucalyptus sargenti, y las plantaciones sobre montículos elevados pueden mitigar los efectos de la salinidad del suelo. En términos de nutrición, la profundidad y la textura del suelo relacionan su efecto con los del clima. Un suelo superficial aumentará el peligro de falla o de muerte regresiva durante las sequías, la reducción del crecimiento durante las inundaciones estacionales y el aumento de la frecuencia de caída del árbol por vientos. Conclusiones. Los eucaliptos no son árboles positivos ni negativos, y antes de proceder a su plantación es preciso analizar cuidadosamente sus efectos ecológicos y sociales. En el caso de reemplazo de los eucaliptos en paipa, es necesario indagar sobre particularidades ambientales, hídricas y nutritivas que solo pueden ser conocidas con un estudio amplio y juicioso de especies y suelo. Los análisis de laboratorio
de suelo son fundamentales para avanzar en estos estudios.